Diana, buenos días, ¿me escuchan? Hola Héctor, buenos días. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Pues empezamos ya. Pues si quieres de una vez, mi querida Diana, adelante. Gracias, Héctor. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, Héctor. Bienvenido. Dejo a los Muchas gracias, idontonautas Diana. Un contigo. saludo hasta las oficinas de inteligencia dental en la Ciudad de México. Un saludo a todas nuestras queridas y queridos idontonautas desde la ciudad de Guadalajara, que nos escuchan pues prácticamente de todo el orbe de habla hispana, de muchos lugares de México y también de algunos países hermanos latinoamericanos. Como está anunciada esta charla, es una charla promocional para tratar de convencerles que se inscriban al curso Asistentes Dentales 2018. Como bien saben, es un curso virtual, es un curso que se da cada mes por internet, una conferencia de 1 hora y media, en donde se van tocando temas que buscan la superación profesional de la asistente dental. Hemos el año pasado organizado algunas charlas promocionales de diferentes temas antes de la conferencia, intentando sumar cada vez más asistentes dentales. En esta ocasión hemos decidido hacer un programa en todo este año de construcción de la práctica de cuidado profesional, lo que significa que esta plática del día de hoy no es una plática que ustedes puedan esperar sea exhaustiva, en donde les quede totalmente claro cómo es la construcción de una práctica profesional. Es más bien una charla introductoria en donde vamos a tocar de manera global todos los temas y hacemos el compromiso para que en los próximos meses, invitando a compañías patrocinadoras muy bien valoradas como Colgate, Oral-B y algunas otras más, y conferencistas muy expertos en el tema, logremos cubrir al 100% la construcción de una práctica profesional, de cuidado profesional, perdón, de una práctica de cuidado profesional. Pues si les parece, comenzamos. Yo quisiera invitarles a pensar que nuestra realidad tuviera un escenario, y ese escenario fuera que todas las compañías farmacéuticas, junto con los hospitales y los doctores, se dedicaran a anunciar y a publicitar las ventajas curativas que ofrecen a enfermedades como el corazón, como la diabetes, como el cáncer de mama, en donde hablaran de las maravillas que tienen de aparatos para aquellas personas que sufrieron de una enfermedad de cáncer, se pueda curar a través de las quimioterapias y a través de los implantes que pueden poner, por ejemplo, en un cáncer de seno. Imagínense de los diabéticos, hablarles de los aparatitos para estar midiendo su nivel y para estar tomando medicinas que les van a ayudar a tener una vida normal. Imagínense a las personas que por obesidad o por falta de ejercicio o tienen infartos en donde les digan tenemos unos bypasses y tenemos unos aparatos marcadores de paso impresionantes que les van a devolver la vida. Sería algo difícil de pensar porque todas estas compañías, si ustedes ven, se dedican a la prevención. No habría manera de que hubiera recursos suficientes para que pudiera curarse la enfermedad. La manera más barata de hacerlo es a través de la prevención. ¿Qué les parecería un anuncio como este? En esta clínica dental lucramos con el dolor, la enfermedad y la disfunción bucodental, con bocas que sean incompletas y antiestéticas. Somos unos profesionales en curar y arreglar estas disfunciones, dolores, enfermedades. ¿Sería ético hacerlo?
sería políticamente correcto, sería mercadológicamente conveniente o deseable. Pues yo creo que todos coincidiremos que no hay manera de que esto se pueda anunciar, a pesar de que de alguna manera u otra, lucrar es una palabra negativa, pero hacer utilidades o generar riqueza es menos negativo, pero al final lo que se hace actualmente en las clínicas dentales es lucrar con eso, a través de decir, yo te devuelvo a ti la salud, te quito el dolor, te restauro, te rehabilito y te cobro. Y soy útil a la sociedad porque resuelvo un problema. Pero planteado de esta manera es incorrecto. Ya les he compartido en algunas otras charlas lo que pienso que son los 4 ejes de la odontología. Vamos a ver, existe primero un diagnóstico. En este diagnóstico, antes, cuando no había muchos aparatos, pues se hablaba de inspección, de palpar, de tocar con los instrumentos, los dientes, de hacer modelos de estudio. Después vino el aparato de rayos X, de tomar radiografías, y en base a eso se hacía un diagnóstico. Hoy ustedes pueden ver en las charlas que existen en inteligencia dental la cantidad de tecnología que nos permite detectar ahora de manera más fácil la situación de la boca para poder hacer un diagnóstico más adecuado y más acertado. Después, el plan de tratamiento de antes se limitaba quizá a amalgamas, a coronas, a puentes y a prótesis totales o prótesis removibles. Hoy existen infinidad de alternativas en donde el plan de tratamiento es mucho más, es un abanico mucho más amplio de opciones. La ejecución sigue siendo uno de los grandes problemas, no solamente en la odontología, sino en todas las ramas. Los planes se hacen, se piensan, se fijan los objetivos, pero muchas veces se falla a la hora de ejecutarlos. Pero en la odontología también existe o debería de existir un mantenimiento que no se le da tanto énfasis, pensamos nosotros, como se debiera. Un automóvil que se compra tiene que llevarse a servicio de mantenimiento. Una lavadora que se compra en la casa tiene que estar con una póliza de mantenimiento revisándose cada determinado tiempo. Pero también los pacientes que han sufrido enfermedades cardiovasculares o de muchos tipos de estos, cáncer, etcétera, antes de remitirlos o de darles de remisión de alta, siempre los tienen en mantenimiento. Entonces, estas son las 4 partes de la odontología que yo veo. Hay tratamientos que cuestan poco y hay tratamientos que cuestan mucho. Y hay tratamientos que son de oportunidad. El dentista no puede generar dolor o no puede generar que vayan a él, por ejemplo, causando caries. Sería poco ético y totalmente repudiado por la sociedad. Entonces, el dentista tiene que esperar a que un paciente le duela el diente, tenga una caries, se fracture, pierda un diente, para que vaya a que se lo repare. Pero hay otros tratamientos como son, y lo veremos más adelante, los blanqueamientos y la ortodoncia y otros que son tratamientos electivos en donde el paciente no necesita tener un problema para ir con el odontólogo. Si hablamos del inicio de la odontología, hablamos que la odontología se dedicaba a aliviar el dolor en un principio. ¿Qué es lo que sucedía? Me duele, y la manera entonces de resolver el dolor era sacando la muela. Después empezaron a tratar de curar la enfermedad con pociones, para que no tuvieran que extraer y perder el diente. Esta odontología, como creo estarán de acuerdo conmigo, que es una odontología de oportunidad, es una odontología que no es costosa. Hoy el paciente que tiene un dolor habla con el dentista o va con el dentista y el dentista le prescribe alguna medicina que le quita el dolor o el dentista trata de curar la enfermedad.
También tenemos un paso adicional que es cuando la boca pierde piezas o pierde su función, se restaura o se rehabilita. Hay una línea muy delgada y semánticamente yo pienso que la restauración incluye a la rehabilitación, pero en una palabra estricta, restaurar es devolver el estado original y pues se pueden dejar dentaduras o dientes o se puede reponer dientes que queden muy bonitos pero que no funcionen. O puede a veces dejarse rehabilitada la función pero con dientes muy feos. No quiero entrar en detalles, pero este tipo de odontología ya cuesta más dinero al paciente y ya implica más tratamientos y más destreza en la ejecución. La odontología muchos años estuvo regida en estos dos sectores. Afortunadamente, hace un tiempo, y con mucha resistencia al cambio por parte de algunos odontólogos, se empezó a ofrecer por parte de estudios de universidades y de compañías tratamientos de ortodoncia estéticos, carillas que le quitaban esa falta de estética en los dientes y aclaramiento o blanqueamiento que de alguna manera hubo algunos opositores que decían que causaba daños, pero pues ahora es una realidad que el paciente busca y hay ahora blanqueamientos que se aplican en el consultorio y fuera del consultorio. Pero esta odontología estética es para tratamientos que son de elección. Aquí no hay dolor, aquí no hay ausencia de dientes, aquí no hay disfunción, aquí lo que el paciente quiere es sonreír. Y la cuarta parte del eje que nosotros queremos proponer es que a partir de hoy reflexionen si vale la pena estructurar, construir una práctica de cuidado profesional seria en su consultorio. Esta práctica de cuidado profesional no debería de ser la clásica prevención y profilaxis a la que se acostumbró durante muchos años, la visita de prevención y profilaxis. El cuidado profesional tiene que incluir también el mantenimiento a todas las restauraciones que se le hayan hecho al paciente para que esas restauraciones duren y que la odontología no se convierta en una iatrogenia, pero también tenga 3, 4 o 15 dientes naturales, el paciente los conserve evitando o teniendo en cuenta todos los riesgos a futuros. ¿Qué les parece que en lugar del primer enunciado, el enunciado sea: en esta clínica nos ocupamos de devolver y mantener su salud bucodental con un programa de cuidado profesional? Usted con nosotros siempre sonreirá. De alguna manera es el concepto filosófico al cual nosotros queremos invitarles a que empiecen a reflexionar. Muchos de ustedes lo hacen, pero hacerlo como una actividad lateral a su actividad a la que se dediquen, sean ustedes ortodoncistas, sean restauradores, sean implantólogos, de todos modos tener ese ofrecimiento en la clínica de aquí cuidamos sus dientes naturales, vamos a cuidarlos a que le duren y las restauraciones que ya tienen en su boca, vamos a mantenerlas para que les duren. ¿Cuáles son los beneficios? Será lo que veremos en unos momentos. Como ven, el tema es muy largo y yo con esto termino para dejarle a Patricia los micrófonos, en donde la invitación es a construir una práctica de cuidado profesional. Vamos a ver los antecedentes, la definición y los beneficios. ¿Por qué es necesario trabajar en equipo? ¿Y por qué es necesario definir un marketing externo, pero antes un marketing interno? Que esto es la parte de la planeación o de la preparación. Tenemos que compartir los valores y los roles, definirlos. Tenemos que definir un programa mercadológico para comunicarlo y para que los pacientes y los potenciales clientes pacientes lo entiendan. Y sería muy deseable fijar unos objetivos para no ir como un barco a la deriva sin saber a dónde va, sino claramente en este programa qué es lo que quiero lograr.
Después viene la parte más difícil, como ya lo hablamos, que es la ejecución. Y aquí hay que definir protocolos para los pacientes nuevos y los pacientes tratados, cómo se va a manejar el tema del diagnóstico, cómo va a ser el protocolo de hacer la profilaxis, el mantenimiento y el riesgo a futuro, cómo se va a capacitar al paciente, cómo vamos a revisar que el paciente haya entendido y lo más difícil, cómo vamos a motivarlo para que el paciente haga lo que tiene que hacer y venga a sus visitas de revisión o de llamado. Y por último, no se puede medir o no se puede gestionar más bien lo que no se puede medir y entonces necesitamos la medición. Con la medición, si logramos implementar y ejecutar el programa, nos daremos cuenta que como con la pirinola, y por eso es el eslogan que hemos puesto, a veces todos ganan. Gana el paciente, gana el personal y gana la clínica. Vamos a tener que entender que para tener una medición será deseable comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Dejo a Patricia con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, queridas asistentes, doctores, doctoras que nos acompañan esta mañana. Como ya dijo Héctor, pues esta práctica tiene la intención de complementar, entre comillas, todo lo que viene, que hemos dado ya dentro del curso de asistente 2017-2018, y pues prácticamente lo que vamos a hacer aquí es tocar ciertos puntos en una forma muy general. Ya durante todo lo que viene, todo lo del año, pues vamos a irlos ya profundizando, pero siempre con la conciencia de que recuerden que muchos de estos puntos se tocan más a profundidad dentro del curso. Ojalá se animen quienes hayan tenido dudas y con esto pues nos den su sí. Ok, bueno, pues los temas de hoy son práctica de cuidado profesional, teamwork, marketing interno-externo, protocolo y medición. La práctica de cuidado profesional la he dividido en 3 puntos: antecedentes, definición y beneficios. No podemos pensar en un cuidado profesional sin echar un clavado a qué hubo antes, cuáles son los inicios. Y yo creo que al final el cuidado profesional, pues hace miles de años, pues obviamente estaba involucrado en el aspecto de tener los dientes que yo me imagino que no oliera mal la boca, que pudieran comer y que pudieran verse bien, ¿no? No han cambiado esos parámetros, lo que ha cambiado es la filosofía, las técnicas y todo lo que tenemos de tecnología y herramientas y materiales. Pues bueno, si revisamos antecedentes, vemos que se remontan al año 3, voy a tocar nada más 3 diapositivas de esto de antecedentes, y se encuentran en los anales que a través de jeroglíficos que esto empieza o se tienen datos en Egipto en el año 3000 antes de Cristo, en el cual a través de estas figuras se puede detectar que ellos de lo que realmente como limpiaban los dientes era a través del uso de piedra pómex, les hacían una mezclilla de esto con cáscara de huevo y hierbitas. Y con esto, pues era con lo que limpiaban. Antes la odontología estaba simplemente encaminada a los faraones, no era de uso popular. Y entonces aquí realmente, bueno, y el cepillo que se usaban, pues eran realmente varitas de árboles muy fibrosos en los cuales los masticaban o los usaban como palillitos dentales, ¿no? Entonces, como vemos, esta odontología pues era muy rudimentaria. No es sino hasta el año 1498 cuando en China se conocen los primeros cepillos dentales. Esto es un cepillo dental de esos tiempos y estaban hechos de cerdas de jabalí. Y los mangos que se usaban eran de varitas de bambú, o incluso empleaban mangos, el hueso de animales. Definitivamente esto, pues, si lo tocamos con los dedos, pues obviamente era algo muy agresivo. ¿Y qué pasa? Que entonces a través de los años van pasando, y no es sino hasta 1780, cuando se introduce por un señor que se llama el señor Washington, no, perdón, ese no entra aquí todavía.
en 1980 lo que se hace es que se empiezan a usar los crines del pelo de caballo, el pelo de caballo, se usan entonces para hacer esas cerdas. Tienden a ser un poco más blandas, y aquí estamos viendo que este es un cepillo dental que perteneció a Napoleón. Si vemos, realmente se enfocaban más en lo bonito del mango, no tanto en la función. Obviamente hoy conocemos que las cerdas naturales, pues en boca no son prácticas. ¿Por qué? Porque tienden a atrapar, como es un elemento natural, es un elemento biológico, tiende a atrapar muchos gérmenes. Entonces yo limpiaba la boca, pero era un cultivo para promover más gérmenes. No es sino hasta 1938 cuando aparece el nylon. El nylon como tal lo conocemos, el plástico, los cepillos, ahora damos por hecho que siempre existieron, pero no. Entonces, en 1938 es cuando aparece el nylon, y esta compañía lo que hace es promover el cepillo a través de la llamada, bueno, DuPont, que es quien lo patenta. Y incluso lo hemos escuchado DuPont está, a lo mejor hasta estuvo, no exista, pero hubo hasta tenis de la marca DuPont, de lo que viene siendo otros productos, pero todo enfocado al plástico. Y fíjense, costaba aquí el cepillo que promueven 50 centavos. Esos 50 centavos actuales, de 1938 a la fecha, más o menos viene dando un cálculo por la devaluación de unos $8. $8 es lo que costaba este cepillo en esos tiempos. Tenía grandes desventajas, que eran cerdas demasiado rígidas, demasiado duras. Pero bueno, ya empezábamos a dar un paso para una odontología en el cual no fueran estas cerdas naturales. Veamos aquí estas pastas. Las pastas antes no eran como lo conocemos ahora en estos tubos dentales, ¿no? Se hacían igualmente preparados y se hacían en tarritos de cristal donde se envasaba esa pastita, y incluso se ponía en tarritos como este metálico. A veces eran hasta plateados. Ahora impensable pensar que una pasta va a estar en un recipiente metálico. ¿Por qué? Pues porque simplemente va a haber reacciones, ¿no? No es sino que Washington Shirley inventa la pasta de dientes moderna en 1892. Él tenía un hijo que era pintor, y entonces veía esos tubitos y se le ocurrió, pues es más práctico envasar esa pasta en estos tubos que andar cargando estos tubitos. Y es como aparece. Pero no es sino hasta 4 años después, en el 96, cuando Colgate es la primera compañía que lanza su pasta en forma de estos tubos. Ellos les daban una crema o una pasta en forma de listón. Y hasta 1914 es cuando va a aparecer la primera pasta florada. Aquí lo estamos viendo con estos niños que se está promoviendo. Sin embargo, vean el tamaño del cepillo, ¿no? O sea, como que no, pues son al final es historia, ¿no? Como vemos, la odontología pues ha cambiado mucho después de esos tiempos. Como bien decía Héctor, pues en un principio la odontología en el tiempo de nuestros ancestros, por ejemplo aquí tenemos los mayos, era una odontología cosmética religiosa, es decir, estaba enfocada a agradar a los dioses. Y realmente, pues lo que hacían aquí, como vemos en ilustraciones, no era tanto de que me duele la muela porque en dulce pues ni existía el azúcar. Entonces, realmente aquí los problemas, yo quiero pensar, pues eran a lo mejor ni siquiera periodontales, porque como todo era fibroso, entonces esas articulaciones, esos músculos, esos huesos sí tenían función. Que esto ha ido cambiando con todas las novedades que tenemos de la nueva forma de alimentos, ¿no? Pero bueno, esta odontología cosmética religiosa cambia y tiende a ser en un principio curativa, es decir, al paciente le duele la muela y el paciente iba a que le quitaran la muela, o de plano, vemos aquí cómo me dolía, yo iba al dentista y me tapaban esa muela. Yo recuerdo pequeña, pues no existían selladores, no existían fluoruros,
ahora generaciones jóvenes, impensable decir, pues, ¿cómo? Pues, ¿en qué año eres? Pues sí, yo soy muy ya del siglo pasado, y esto realmente era una odontología curativa. Y con suma razón, el paciente iba con miedo, porque iba cuando ya le dolía, iba a curarse cuando ya le dolía. Los tiempos han cambiado y se ha convertido en una odontología más preventiva, de tal forma que ahora los niños entran al consultorio y se están peleando entre hermanos quién entra primero. ¿Por qué? Porque saben que no los van a lastimar, al contrario, vamos a prevenir precisamente llegar a esto. Y obviamente, pues a través de todas las técnicas que vamos a dar de información al paciente, que lo estaremos tocando en esta primera parte y ya más ampliamente durante todos los siguientes meses, en nuestra charla promocional del curso de asistentes. Ok, entonces, el cuidado profesional, tal y como lo conocemos, podríamos englobarlo en esta diapositiva, en el cual hablamos que el paciente viene, le quitamos el sarro, lo revisamos, le damos un enjuague, su pasta, sus nubes, y se acabó, tan, y nos vemos en 6 meses. Esto no es una filosofía de cuidado profesional, sino que lo que vamos a tratar de implementar es una práctica de ese cuidado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de pasos que van a ser secuenciales, pasos que vamos a estar siguiendo, los vamos a ir definiendo, y para que se vea cómo en sus consultorios esta práctica sea alternativa o sea paralela a su práctica dental, que es lo que se llama el sideline. Es decir, yo sigo con mi consulta normal, lo que yo me dedique, pero puedo tener algo extra en esta filosofía. Por lo tanto, el cuidado profesional no es nada más se involucra esto, es todo un proceso. Para conocerlo, entonces tenemos que hablar un poco de cavidad oral. Hablar de que un paciente llega, el paciente no es solamente dientes, abra la boca y le veo dientes. El paciente tiene una cavidad oral, es un sistema estomatognático en el cual quedan, influyen otros tejidos, como son el paladar, el piso de la boca, tenemos nuestras mejillas, tenemos carrillos. Todos estos conforman la mucosa, tenemos nuestra úvula conocida como campanilla, tenemos los labios, el istmo de las fauces, está aquí, que es lo que marca la barrera o la frontera de la boca con lo que ya viene siendo nuestra garganta. Y obviamente tenemos lo que son los dientes, hablamos como dientes tanto posteriores como anteriores, la lengua que juega un papel importantísimo, las glándulas salivales, que son las que nos van a producir la saliva, y lo que van siendo los frenillos. Ok, todo esto a grosso modo lo conforma en lo que estamos viendo, que el paciente ve. Sin embargo, tenemos otra estructura que es la articulación temporomandibular, que muchas veces pues la desdeñamos, como no se ve, entonces el paciente ni siquiera enterado que existía, ¿no? Esa articulación temporomandibular va a estar en función de 3 huesos que son importantísimos en boca, que van a ser nuestra mandíbula, va a ser nuestro maxilar y la parte inferior del hueso temporal, que es donde se va a encontrar nuestra articulación. Tenemos el cóndilo y la cavidad glenoidea. El cóndilo viene es la cabecita de la mandíbula. Y en ese cóndilo, pues obviamente, perdón, en esta articulación, pues no es estática, está formada o está generada o se va a proteger a través de, y va a funcionar a través de músculos, el famoso disco de la articulación, y tenemos lo que van a ser los ligamentos. Todo esto va a hacer que nuestra boca, nuestras funciones en boca se estén dando. Como vemos, es una cuestión muy compleja y no nada más somos dientes. Y por esto mismo debemos de comprender que en la boca, nuestra cavidad oral, existe un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema está formado por un conjunto de microorganismos, los cuales pueden convivir entre sí mismos dentro de un hábitat. Ese hábitat va a ser mi cavidad oral. Cuando este ecosistema
estos microorganismos. Sabemos que en boca tenemos microorganismos patógenos y no patógenos. ¿Qué quiere decir? Que unos van a ser agresivos y otros no. Cuando este equilibrio se rompe, es decir, pueden convivir los dos, pero de alguna forma los microorganismos en ese equilibrio van a dar que muchas veces no nos enfermemos, vienen barreras de defensa, nos van a ayudar a lo que son los alimentos, al proceso de alimentos, en fin, toda la función, que ahorita no lo vamos a tocar en este tema, pero cuando se rompe ese equilibrio, ¿qué va a pasar? Que entonces aumentan esos microorganismos patógenos y lo que va a provocar es una disbiosis, es decir, se rompe ese equilibrio. Cuando existe un equilibrio en boca de esos microorganismos dentro de ese hábitat, se le llama eubiosis. Bueno, sería nada más en este momento. Ahora, para que exista ese equilibrio, esa eubiosis, necesitamos tomar en cuenta muchos factores. Por eso es importante ver que el cuidado profesional que vamos a implementar en la clínica no es nada más, te doy tu técnica de cepillado, usa esto y se acabó. No, vamos a crear toda una filosofía de clínica en el cual en el paciente vamos a checar desde qué nutrientes está comiendo. Todos sabemos que alimentos ácidos tienden a hacernos una saliva más ácida o más alcalina, lo cual reduce el pH. Estos temas, bueno, ya los toqué dentro del año pasado del curso de asistente de 2017, que todavía están disponibles en forma grabada. Y tenemos también que la edad es un factor importante, la cuestión hormonal. Sabemos que una mujer embarazada, por la cantidad de hormonas que se están generando en ese momento, propias para el embarazo, pues muchas veces tienden a crear una periodontitis, una gingivitis o incluso hasta periodontitis dentro del embarazo. Y de ahí que muchas dicen, es que este chamaco me costó 3 dientes, 2 dientes, 4 dientes. No es el niño el culpable de que la mamá se le haya perdido dientes, es precisamente toda esta información que muchas veces no se le da al paciente. Por eso el diagnóstico, lo vamos a ver un poquito más adelante, debe de ser específico a cada paciente. Y obviamente la humedad. La humedad que está dada por la saliva juega un papel importantísimo para que este equilibrio se dé. Por lo tanto, pensamos decir, venga el paciente, como estamos viendo entonces, no es nada más pensar el paciente, venga, lo reviso, le hago limpieza, te hagas con esto y se acabó. No, vean todo lo que va a involucrar. Todo esto lo vamos a ir tocando en las pláticas siguientes. Ok, por lo tanto, nuestra propuesta de una práctica de cuidado profesional, a lo mejor el paciente en una forma sencilla, me encontré esta diapositiva que decía, ve al dentista, te va a gustar sonreír. Sonreír va más allá de nada más dientes bonitos. Sonreír involucra ¿qué? Toda una filosofía. Y esto va a ser que el paciente quiere sonreír, pero que no tenga dolor y obviamente ausencia de enfermedad. Con lo cual estamos promoviendo esa salud. Tenemos que obviamente al promover esa salud y al hacer esto, el paciente lo que busca en forma general es estética, es decir, verse bien y que pueda comer. Sin embargo, con esto que ustedes vamos a dar al paciente esa información, vemos que el paciente prácticamente lo podría englobar en 3 cosas: que pueda hablar, que pueda sonreír y que pueda comer. Sin embargo, nosotros, de tal forma que ese paciente no se sienta excluido dentro de un ambiente psicosocial, es decir, que el paciente cuando no tiene alguno de estos factores se excluye, lo cual va a provocar que tenga una inseguridad. Entonces, podríamos englobar que estos 3 nos va a dar una seguridad en el paciente, que está obviamente detrás de todo esto. ¿Qué beneficios tiene esta construcción de práctica de cuidado profesional? Pues vamos a ver que estamos dándole educación e información al paciente y lo estamos concientizando de la importancia de prevención y mantenimiento. No es nada más venga cuando ya le duela. Y esto a lo mejor va a ser para que el paciente en forma indirecta le estamos enviando esos mensajes subliminales de que el paciente llega a la consulta y diga, ups, estoy en el lugar correcto, como que esto no es lo que yo esperaba del consultorio, como que yo esperaba otra atención, como que yo esperaba algo diferente. Entonces, es toda esa filosofía que vamos a tocar ya después en los protocolos de cómo hacerlo. De tal forma que cuando el paciente llega al consultorio, no se sienta
que está llegando como a una tienda, ¿no? Una tienda en la cual nada más le estoy dando enjuagues en pasta y aquí estoy yo dándoles información, porque pues para eso pues el paciente va a la tienda y se ponía a ver pastas. No, esto es que vamos a cuidar los detalles del informador. ¿Y quién es el informador? Son ustedes como odontólogos, son sus asistentes quienes van a dar esta información. ¿Cuántas veces se da información de sus asistentes porque medio escuchan de ustedes que lo están diciendo, o a veces llega como el teléfono descompuesto un poco, no tan clara, no tan veraz? Entonces, con este curso de 2018, lo que estamos haciendo es cada vez darle más herramientas a sus asistentes para que puedan transmitir esa información y puedan a ustedes apoyarlos en una forma más eficiente, con conocimiento, no nada más como robots, pásame, dame, sino que entiendan qué hay detrás. Y una vez, en la medida que haga esto, va a poder comunicar al paciente cuándo se le va a hacer, cuánto le va a costar y cómo se va a hacer. ¿Qué beneficios tenemos para el paciente? Pues nos vamos a adelantar a problemas que no siempre son detectados por el paciente, es decir, le vamos a evitar molestia, le estamos dando esa prevención, no nada más la curación. Estamos promoviendo efectivamente prevención y mantenimiento en boca. Es una odontología mínimamente invasiva, el concepto está muy generalizado ahora, muy arraigado, en el cual tratamos que el diente prácticamente es destruir lo menos posible, atacarlo lo menos posible. Y obviamente esta filosofía pues nos da un plus que se puede lograr. Y obviamente, ¿cuál es la odontología más económicamente para el paciente? Pues la prevención. ¿Qué beneficios tiene para su equipo de trabajo? Encontrar un desarrollo profesional. Sus asistentes van a obtener un sentimiento de sentirse útiles y aportar un valor, y no nada más ser la señorita o el joven que le está pasando las cosas, el instrumental o dando citas. Esto va a hacer que la medida que ustedes den a sus asistentes ese potencial de crecimiento, de esa confianza, obviamente con bases y capacitación, va a incrementar la fidelidad por el consultorio. Y esto, ¿por qué no? Va a mejorar el ingreso no solamente para ella, sino también para el consultorio. ¿Qué beneficios tiene la clínica en sí? Pues va a tener un ingreso adicional que no requiere inversión. Recuerden que no es que estemos dejando la clínica, el tratamiento que si yo hago ortodoncia, que si yo hago prótesis, no. Esto es una filosofía de que va a correr paralela a su consulta dental, en la cual ustedes no tienen que decir, no, es que a mí me choca andar haciendo limpiezas, es que a mí me choca estarle dando al paciente la información, prefiero estar atendiendo y metiéndole mano al diente. Esto es el camino ideal, es el lugar ideal para que sus asistentes puedan desarrollar en una forma alternativa, que les digo, esto ya lo estaremos tocando más adelante en otras sesiones. Y pues obviamente al hacer la prevención nos puede servir para pagar algunos gastos, como a lo mejor la luz, incluso el salario de nuestros asistentes, y va a promover un flujo de pacientes extra para tratamientos efectivos. Este tratamiento efectivo va a ser enfocado a este mantenimiento y prevención. Bueno, esto es lo que compete al primer tema. Hablemos ahora del teamwork, marketing interno y externo. Son 3 temas que hemos desarrollado: valores compartidos y roles, definición mercadológica del programa y los objetivos. El marketing como tal es la mercadología o la mercadotecnia que vamos a emplear todos los medios posibles para que ese paciente llegue al consultorio. Y esto es lo que se le llama marketing externo, que está dado por la clínica y sus colaboradores. Pero existe, antes de ese marketing externo, el marketing interno. El marketing interno es precisamente la misma filosofía que vamos a dar a conocer a nuestro equipo de trabajo, para que una vez que nos pongamos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, qué se va a hacer, que desde que llega el paciente, cómo contesto el teléfono, cómo se siente, cómo lo paso, cómo le digo, etcétera. Todo esto va a ser el marketing interno. Y si vemos, tienen algo en común. Los dos van a tratar de captar, retener y fidelizar
a nuestros clientes. Los clientes, muchas veces me dice Héctor, es que es muy frío, digo, es que es muy frío hablar de clientes, son pacientes. Sí, son pacientes, pero al final tiende la mercadotecnia, el marketing nos ve como clientes, todos somos clientes, y ustedes, incluso ustedes con sus propios asistentes son también clientes, ustedes no están contentos con un tratamiento, como es su asistente, eso habla dentro de un marketing interno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues decir, ¿sabes qué? Hasta luego, ya no te necesito, o viceversa. Si esos asistentes se sienten no valorados dentro del consultorio, pues también van a decirles chau, chau ustedes. Esto lo toqué en la práctica del año pasado, en lo que es mercadotecnia interna, de lo que es la cuestión del personal. Pero bueno, ahora bien, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en ese marketing interno, cómo lo vamos a hacer, viene cómo lo vamos a promover, de tal forma que 1 más 1 sabemos que es 2, pero dentro del mercado, dentro de este marketing, 1 más 1 nos tiene que dar 3. ¿3 para qué? Para que la percepción que va a recibir el paciente sea de un valor agregado, que él sienta que se está dando un plus. Entonces, esa percepción de valor entregada al paciente nos habla de que el paciente se está sintiendo bien en el lugar correcto. Aquí se van a compartir roles y también esos valores que también les van a estar dados por su personal, por ustedes mismos, de tal forma que el paciente se sienta beneficiado con esta filosofía. Con todo esto, ¿qué vamos a lograr? Que se cree en sus asistentes, en sus pacientes, a través de este programa de cuidado profesional, un cariño, un respeto y un compromiso por todos estamos, de tal forma que esto se va a transmitir en un éxito a través de ese equipo de trabajo. Obviamente hay un camino debajo de eso muy largo, que es ese talento, la capacitación, la motivación, la disciplina y el éxito. Y nos dice Simone que el beneficio, tenemos que darle al paciente el beneficio del por qué se hacen las cosas, que eso ya lo va a tocar Héctor más adelante, pero bueno. El trabajo en equipo lo dividimos en 2 formas. Tenemos que hablar de fuerzas individuales y fuerzas grupales. Esto lo toco ampliamente en el curso de asistentes dentales y hablamos que la asistente o el asistente no es yo trabajo, usted déjeme solito, doctor, y yo nomás dígame qué hago y ya se acabó. No te dejo solito, ni el doctor está trabajando solito. Todos somos un equipo de trabajo, pero para que se dé debe de existir primero la fuerza individual. ¿Y qué es esta fuerza individual? Que tenemos que poner en todo lo que hagamos en nuestras vidas profesionalmente y personalmente. Excelencia en lo que hacemos, es decir, el dominio, dominar lo que hago. Y la única forma de dominarlo es práctica, práctica, práctica. Hacerlo cuando debemos, es decir, en tiempo. Pues si lo estoy haciendo, doctor, pues sí, pero a lo mejor ahorita ya no es necesario. Ahorita, ¿para qué te pones a hablarle a los pacientes que no les llamaste en la mañana y te estás viendo cómo tenemos un montón y que ya llegó la señora López a consulta? Entonces, tiene que ser en el momento que es. Y debe de existir un compromiso. Si yo me estoy comprometiendo que voy a hacer lo que tengo que hacer en el tiempo que lo tengo que hacer, esto nos hace confiables. Yo estoy creando ese compromiso y me vuelvo confiable, tanto del doctor como de sus asistentes. Y teniendo estos 3 puntos, ¿qué va a pasar? Entonces yo puedo dar el siguiente paso, que va a ser un propósito colectivo, es decir, que el beneficio es para todas las partes. Si yo, por ejemplo, tengo que esterilizar material, lo llevo a esterilizar y mi trabajo es, una vez esterilizado, tengo que ya regresar todo lo que viene siendo mis cassettes o en mis bolsitas ya esterilizadas dentro de los cajones, y resulta que no lo hice y en ese momento el doctor está trabajando y otra asistente es la que va a apoyar al doctor, híjole, no nos puso el forceps, no nos puso el aparato X, en fin, cualquier instrumental. ¿Y qué pasa? Se tienen que parar, tienen que pedirlo, regresan, van y vienen, y como vemos son tiempos perdidos. Entonces, como vemos, aquí entra él, que debemos hacerlo en el tiempo que nos corresponde, porque si no es el efecto dominó, que por uno vamos poniendo
que se vaya trabando todo el sistema. Por lo tanto, es un beneficio para el grupo y para todos los colaboradores de la clínica. Y por lo tanto, esto va a crear una sinergia, el todo supera las partes, es donde entra 1 más 1 nos da 3, es decir, no somos todólogos, no podemos hacer todo y definitivamente necesitamos el apoyo de esas asistentes que se encuentren capacitadas para que exista esta sinergia. La definición mercadológica del programa es como ustedes van a ponerle el programa en su clínica. A lo mejor le van a poner al programa Sonrisas Bonitas, o a lo mejor el programa de salud, la salud está antes que otra cosa. En fin, ustedes le van a poner el nombre mercadológico que ustedes quieran a su programa, y esto lo pueden a través de hacer de una lluvia de ideas. Esto se usa mucho mercadológicamente, en el cual todos los miembros del equipo de trabajo, que son los colaboradores, asistentes, todos entran aquí, van a aportar ideas de qué se quiere hacer en la clínica. A lo mejor unas ideas van a sonar risibles, otras se van a hacer absurdas, otras se van a parecer muy obvias o tontas, pero todo esto va a hacer que se vayan conformando, se va haciendo una lluvia de ideas y al final se llega a cómo podemos ponerle enfocado a la clínica, cómo le vamos a poner este programa. Y ese título que se le va a poner, pues a lo mejor va a ser con palabras agradables al oído, combinaciones de palabras o sílabas, consonantes, en fin, son títulos que suenan bien y es buscarle el nombre a ese programa específico en la clínica. Ahora, ya en el marketing externo es cómo lo vamos a dar a conocer al paciente. Lo vamos a dar a conocer a lo mejor por medio de flyers, trípticos, que esto, créanme, no es caro, se ha vuelto muy económico, en el cual en la clínica, en lo que el paciente está esperando, pues podemos ver programas, este programa alterno a la consulta dental. ¿Cómo lo vamos a través? A través de los medios de Facebook, de Twitter, hablando mails, en fin, ustedes ya lo diseñarán en forma individual y a lo mejor hasta creando catálogos en el cual el paciente le estamos dando toda esta filosofía de cómo lo vamos a hacer. Y un blog dental, es decir, una página en el cual ustedes van a hablar de esto, no solamente de esta filosofía de cuidado profesional, sino también los otros tratamientos que se ofrecen en su consulta. Que yo no sé hacerlo, pues para eso existen personas que nos pueden diseñar estas páginas en internet, ¿no? Si ustedes no tienen idea de dónde buscar, contáctenos y les podemos dar algunos tips cómo pueden ustedes iniciarse en esto, de cómo crear su página dental y quién se lo puede hacer de una forma, créanme, económica y bastante eficiente. Ok, tenemos bueno, ya vimos valores compartidos y roles, la definición mercadológica del programa y cuáles serían esos objetivos. El objetivo está enfocado a qué tipo de pacientes queremos en el consultorio, es decir, el perfil del paciente. Va a ser adultos, va a ser niños, va a ser campechaneado, lo que me llegue. Pues no, cada quien tiene en el consultorio una práctica definida y en base a eso va a ser el perfil del paciente al que va a estar, va a llegar la información. ¿Qué precios le vamos a poner al tratamiento? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuántos tratamientos se van a hacer sin que me afecte mi consulta dental? Y al tipo de mercado, es decir, al tipo de paciente. ¿Por qué es importante todo? No, pues a mí el que me llegue, yo estoy desesperado, a mí que me llegue el que sea. No es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces si lo hacemos así tenemos que cuidar detalles. Y fíjense, por ejemplo, imagínense, dicen, no, pues es que en la clínica nos gusta ser joviales, en la clínica nos gusta la cuestión informal. Pues sí, a lo mejor esto funciona cuando están viendo niños, ¿no? Pero imagínense que ustedes llegan así y resulta que sus pacientes son pacientes de la tercera edad y ustedes se presentan con estos cubrebocas con el paciente, ¿no? ¿Qué creen que va a pensar el paciente?
bueno, se está burlando de mí, no tiene ya de aquí, yo no tengo dientes, esto que es un consultorio serio, es informal, yo aquí me gusta que exista un compromiso, que exista seriedad, y esto para mí no es seriedad. Entonces veamos qué importante es el perfil del paciente. Ahora es muy dado que los jóvenes tutean mucho a la gente, hay gente que le agrada, hay gente que no le agrada, entonces también entra cómo vamos a dar esa información a los pacientes, ¿no? ¿Cómo se da esta información? Y una vez que conocemos el perfil del paciente, podemos adelantarnos al conocimiento de su pensamiento y el sentimiento que el paciente percibe cuando entra a la consulta. Obviamente, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues se van a hacer a través de protocolos en el cual entran los pacientes nuevos y tratados, un diagnóstico, tratamiento, mantenimiento, riesgo a futuro, capacitación, revisión, motivación y por último tema es el recall. Entro a este protocolo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos pacientes de seguimiento a corto y a largo plazo para implementar esta práctica de cuidado profesional y en general para toda la consulta del consultor. Tenemos los pacientes activos, tenemos los pacientes pasivos, tenemos los pacientes de nuevo ingreso. Esto lo toco ampliamente, si ustedes buscan, tenemos alguna de las prácticas que son gratuitas, busquen lo que son llamadas, y ahí viene parte de la llamada oportunidad o riesgo, y ahí van a encontrar un poco más de estos temas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar en general de esto, y que todos estos pacientes tenemos una amplia variedad de pacientes que se puede implementar esto. Nada más brevemente les digo que los pacientes activos son los que en un año menos han estado viniendo al consultorio. Los pacientes pasivos son los que llevan más de un año de no venir. Los de nuevo ingreso, pues sabemos que son los que estamos tratando a través de esa mercadotecnia, que incluso es a través también de la recomendación. El diagnóstico. Los diagnósticos, como lo vamos a implementar en la clínica, no es nada más que llegue el paciente, abra la boca, ya lo revisé, le tomé la grafía, ya le vi que tiene sarro, se lo quito, tan, se acabó y venga dentro de 6 meses. El diagnóstico, ahora, en la época actual, está enfocado a la prevención de tal forma que a través de la saliva podemos saber si el paciente tiene más tendencia a una caries, o más tendencia a una enfermedad periodontal a futuro. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la cantidad de lactobacilos, de streptococos, a través de lo que viene siendo su pH, y todo esto al final es mercadotecnia para el paciente. Ay, es que a mí nunca me habían hablado de eso, yo no sabía que la saliva fuera tan importante. ¿Sabía usted que si la saliva le está fallando, si la saliva es muy poca, sobre todo en gente de tercera edad, es cuando existe más riesgo a pérdidas dentales o problemas periodontales? ¿Por qué? Porque la saliva juega un papel importantísimo en el equilibrio dentro de ese ecosistema. Y, por lo tanto, sabemos que teniendo un buen diagnóstico a través no solamente de esto, sino también de radiografías, del interrogatorio, de la anamnesis, de la auscultación, esto ya lo toqué el mes pasado en el primer tema, de asistentes, pues podemos ver que entonces a través de estos medios de diagnóstico, implementando la historia clínica, incluso hasta por un periodontograma, vamos a poder dar un tratamiento individualizado a cada paciente. Con esto, al dar ese tratamiento individualizado, vamos a dar una faceta de mantenimiento, de tal forma que el paciente siga viniendo por darle a conocer los beneficios de este programa y evitarle un riesgo a futuro, como sería, bueno, aquí ya estamos hablando ya de palabras mayores, que el paciente pues acabó sin dientes y pues ahora ya el mantenimiento es con sus dentaduras, pero aún así, con todo y todo, que nada más sean las placas, también lleva su mantenimiento. ¿Y qué hablar? Simplemente hasta de los implantes. Lo que el paciente piensa que son el implante y ya no tiene que volver a venir, pues no, error. Todo eso es lo que vamos a dar en esta fase de prevención. El protocolo, bueno, ya hablamos del primer tema. Del segundo, hablemos de capacitación, revisión y motivación. Es muy común en las clínicas, en cualquier empresa, que siempre se escatima el hacer que muchas veces el personal se capacite en una forma
estructurada, es decir, medio te doy cómo se va a hacer las cosas y ahí le vas aprendiendo y me vas viendo cómo le mezclo, cómo le hago. No, la capacitación se debe dar en una forma formal. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros desarrollemos nuestro potencial humano, pero debe ser a través de capacitación, en el cual esos talentos que no sabíamos que teníamos, que los teníamos dormidos, puedan salir. Y ahí que muchas veces sabemos y estamos seguros que ustedes consideran de que la capacitación no se improvisa. Cuando yo estoy dándole al asistente, pues una más mezcla, ¿qué va a pasar? Que pues a lo mejor el paciente, ya lo dijimos antes, se va a estar desperdiciando material, el paciente, a lo mejor un paciente se nos va por mala información, o a lo mejor es del aseo del asistente que simplemente se presenta con las uñas todas carcomidas, a la mitades, o un exceso de maquillaje, o todo el pelo que no esté recogido, en fin, todo eso entra dentro de esa capacitación. Por lo tanto, vemos que no se debe de improvisar, eso es una serie de pasos. Eso con la capacitarse se va a aumentar las habilidades, los conocimientos y las aptitudes de nuestro personal, de tal forma que desarrollemos todos esos talentos. Va a existir una motivación para los colaboradores del consultorio. Si a la clínica le va bien, le tiene que ir bien también a nuestros pacientes y, por supuesto, a nuestro personal. De ahí que decíamos que entonces esto es como la pirinola, ¿no? Que todos pueden ganar. Por lo tanto, una persona con potencial que no se capacita va a ser uno más en la lista, va a ser alguien más, y ustedes van a tener una alta rotación de personal en el consultorio. ¿Por qué? Porque al no para capacitarse, pues de alguna forma no se generan esos potenciales. Dicen, no, pues es que ese trabajo no es para mí. No, es que a mí ya no me dejaron hacer esto. Y no se trata de que con el curso ustedes estén teniendo, pues van a salir de higienistas. No, simplemente es que procedimientos que son fáciles y que tengan riesgo para el paciente, lo puedan implementar sus asistentes sin necesidad que ustedes estén ahí. ¿Y qué va a pasar? Que ustedes pueden estar atendiendo a otro paciente en ese momento, obviamente con el apoyo de otro asistente. Eso es crecimiento. La capacitación también va a ser al paciente, darle a conocer los beneficios de esa consulta, el beneficio del mantenimiento y obviamente apoyándonos en lo que son dentro del diagnóstico, pues con todo, por ejemplo, aquí nuestras cámaras intraorales, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Para hacer todo esto necesitamos estar, perdón, me adelanté, tenemos que estar revisando los protocolos, es decir, no nada más agarro, lo implemento, sea el tratamiento que sea la consulta, lo que voy a hacer en el consultorio, tengo que estar revisando que todo lo que hablamos en esa lluvia de ideas, todo eso que estuvimos hablando de cómo se iba a hacer, se esté llevando a cabo. Por eso existen lo que van a ser sus citas semanales, sus citas mensuales con todo el personal en el cual vamos a estar revisando que estos protocolos se estén llevando a cabo. Y hablemos de motivación. La motivación es a través de esa capacitación de sus asistentes. Si ustedes, por ejemplo, en este curso, ustedes nos dan a sus asistentes, ¿qué va a pasar? Pues ellas se sienten motivadas, se sienten valorados, se sienten, así como ustedes se van a los congresos y ellos o ellas, pues también se están capacitando para dar un mejor servicio. La motivación obviamente no se debe nada más de quedar de que te digo las cosas y ya está, y a ver cómo le hacemos. No, hombre, tú dale tiempo. No, la motivación se da siempre conjunto con esa capacitación, es decir, va a existir esa base. Pero una motivación que lleve, que no solamente la clínica es la que gana, sino que crear esa cultura de que todos ganamos. Si vemos el paciente que busca, los famosos hashtags, busca soluciones rápidas, busca poder comer bien, verse más joven, no gastar lo menos posible, no volver más, fíjense, garantía absoluta. Aquí se los he subrayado el no volver más. No debe de ser, el paciente piensa que porque ya acabamos el tratamiento, tan se acabó, y qué bueno que no lo voy a volver a ver, doctor, no. Esto debemos borrarlo de nuestra consulta. Con esta filosofía, de esta práctica de cuidado profesional, estamos promoviendo que ese paciente sí tiene que volver para que todo esto se pueda dar
y esto solamente es en base a esa práctica de cuidado profesional, el mantenimiento que vamos a dar, pero obviamente con nuestros asistentes bien capacitados. Y esto entraría aquí el recall, que son las llamadas para que el paciente regrese. Perfecto. Bueno, yo termino mi presentación. Héctor va a continuar con el último tema y los dejo con esta frase de Simon Sinek que dice: trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Que sí, que es muy complicado, de que hay que flojera, que ponerle, enseñarle, que decirle cómo hacerle, pues para eso existe esto, para eso existen estos tipos de capacitación, y las bondades de la capacitación online es de que no necesito estar ahí, que yo en ratitos puedo estarlo viendo, puedo verlo grabado, y no necesito estar, pero de alguna forma yo me estoy preparando para que todo eso que hagamos se haga con pasión. Pues muchas gracias y los dejo con ellos. Nada más, aquí estoy dejando aquí los temas que estamos tocando en Asistente Dental 2018. Este primer tema ya lo dimos, pero está grabado. Aquí les dejo los que vamos a ver los siguientes meses. Prevención, la parte 2, radiología, materiales de impresión, resinas, cementos, aclaramiento dental. Lo de los materiales, instrumental, equipo, la parte 2, ya vimos la primera parte el año pasado, y lo que corresponde a economía, parte 2. Pues bueno. Gracias, Patricia. Muy bien. ¿Me pueden devolver la pantalla, de favor, Soco o Diana? Ok. ¿Ya se está viendo la pantalla? Todavía no. ¿Cuál es la de Facebook? Ahí está ya. Muchas gracias. Listo. La última parte de esta conferencia es la parte de la medición. No se gestiona lo que no se mide, y comparando peras con peras y manzanas con manzanas. No se gestiona lo que no se mide. La palabra gestionar no es una palabra muy usada en nuestro país, en México. Sin embargo, sí lo es, por ejemplo, en países como Argentina. Gestionar es administrar, gerenciar, dirigir. Eso es lo que significa gestionar, todos lo sabemos. Y no se puede gestionar si no hay una medición. En un principio, la frase se hizo célebre por Peter Drucker, que decía: lo que no se mide no se puede mejorar, porque él siempre pensaba en la calidad total, hacer las cosas bien, siempre a la primera, rápido y con un espíritu de mejora continua. Y entonces él decía: ¿cómo vamos a poder mejorar si no podemos medir lo que estamos haciendo ahorita? Entonces, si ahora nos tardamos media hora en hacer algo, un proceso, una mejora, porque de nuevo la calidad total es hacerlo siempre bien a la primera y más rápido, entonces tengo que bajar en lugar de media hora a 25 minutos. Pero si no miro el tiempo, pues no puedo saber si estoy mejorando. Pero a veces no solamente se quiere mejorar, se quieren tomar otro tipo de decisiones. Por eso hoy se encuentra más la tendencia a decir: para gestionar las cosas hay que medirlas. Y lo que no se define, no se puede medir, fue la frase en la cual se inspiró Peter Drucker, que es una frase que corresponde a William Thomson Kelvin, Lord Kelvin, que fue un físico y matemático británico del siglo antepasado. No, nacido en el siglo antepasado. El siglo antepasado, sí. Vamos a ver, comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Lo primero que tenemos que intentar hacer es fijar objetivos. Estos objetivos, hablando de cuidado profesional, pueden ser, primero, en precio, y segundo, en número de pacientes. Piensen ustedes que los precios, hay una teoría que se llama
la teoría de la liga. La liga llega a un momento en donde ya no se puede estirar más y se rompe. Y funciona tanto hacia arriba como hacia abajo. Si nosotros ponemos un precio de 500 pesos, vamos a pensar que podemos tener 10 pacientes cada mes. Si bajamos el precio a 400, a lo mejor podemos tener 11 o 12. Si lo bajamos a 350, a lo mejor podemos tener 13 o 14. Pero si lo bajamos a menos de 300 pesos, ya no vamos a tener más de 14 pesos. Entonces, ese es el límite de la liga. Pero funciona también en el otro sentido. Si nosotros subimos el precio, en lugar de 500 pesos la cita de cuidado profesional y la ponemos en 750, podemos aumentar o mantener a los clientes. Pero llega un punto en donde, por ejemplo, y hablando hipotéticamente, si la cobramos en más de 1,000 pesos, ya no vienen la gente, entonces empezamos a perderla. Entonces tenemos que estirar la liga al máximo para siempre poder cobrar el máximo posible teniendo el máximo de gente. O cuando veamos que si bajamos el precio podemos aumentar sustancialmente los pacientes, pues hacemos más negocio teniendo más pacientes, aunque se cobre menos precio. Y aquí abajo podemos ir viendo los totales que se obtendrían al mes de la cita de cuidado profesional. Si tenemos 10 pacientes que vengan de a 500 pesos, en el mes el consultorio tendrá un ingreso de 500, pero si lo ponemos a 750 y podemos tener los mismos 10 pacientes, lo podemos subir a 7,500, y si la ponemos en 1,000 pesos y seguimos teniendo los 10 pacientes, pues yo creo que esta sería la opción que todos escogeríamos. Pero si con 500 pesos tenemos 13 pacientes y tenemos 6,500, o con 1,000 pesos logramos 8, porque ya la liga no resiste, entonces tenemos un ingreso de todos modos mayor con 8 pacientes en lugar de con 13, 6,500. ¿Cuál de las dos, o cuál de las tres, o cuál es la decisión correcta a tomar? La que le corresponda a cada uno. Si nuestros sillones tienen horas que sean libres, pues nos conviene tener más pacientes. Si nuestra consulta está muy llena de tratamientos normales, nos conviene tener menos pacientes porque con los otros tratamientos ganamos más. Pero fíjense lo que es interesante. Si hablamos de una cita semestral, 2 veces al año, necesitamos 60 pacientes que se unan al programa. Y como lo dijimos, esto paga algunos gastos. No va a ser rico al consultorio, no va a ser un ingreso que nos va a despreocupar, pero esto paga algunos gastos. Y la otra opción, si se le da un porcentaje a el asistente dental, entonces el asistente dental podrá estar más contento. ¿Y cómo comparamos peras y manzanas con manzanas? Siempre tenemos que tener en nuestra cabeza 3 segmentos muy claros. El primero es comparar el mismo mes del año anterior. En el año anterior, en marzo del 2017, todo es hipotético, se vendieron 3 tratamientos, se cobraron 1,500 por este tratamiento. Este marzo del 2018 vendí 7 tratamientos y se cobraron 3,500 pesos. Pero yo me había puesto un presupuesto de cada mes de 10 tratamientos para cobrar 5,000. Entonces aquí muy claramente podemos ver que aumentamos el 233% el ingreso en importe y en cantidad respecto del año pasado, del mes del año pasado, y estuvimos al 70% de nuestro presupuesto. Dicen que nunca hay que cambiar el objetivo, lo que hay que cambiar es la estrategia. Nos tenemos que morir en la raya buscando conseguir los 10 pacientes que hipotéticamente cada uno o una de las clínicas de ustedes se puso como objetivo. El segundo segmento es el segmento
de lo que va del año, el year to date, de enero a marzo. Entonces, de enero a marzo, nosotros en el año pasado, en este ejercicio hipotético, la clínica había vendido 12 tratamientos a 6,000 pesos. El presupuesto era vender 30 tratamientos y en la realidad se vendieron de enero a marzo 22 tratamientos. Entonces, estamos aumentando 183% respecto del año pasado, pero nos quedamos al 73% del presupuesto. Esto que está aquí abajo nos dice cuál es nuestro presupuesto respecto del año pasado, porque siempre tenemos que pensar, el año pasado vendí 120 o 100 o 10 o 50, ¿cuántos quiero vender este año? Y entonces tenemos que poner un programa que sea realizable. Si es el mismo, pierde el interés. Si es algo utópico, también se desanima uno porque dice, no lo estoy consiguiendo, ya déjenlo. Tiene que ser un objetivo que sea realmente conseguible, que no sea utópico, pero que ponga a prueba nuestra capacidad y nuestra inteligencia para salir adelante. Y finalmente, el último segmento es todo el año. Todo el año pasado se vendieron 85 tratamientos y el presupuesto son 120. Estoy poniendo un 141%, pero como apenas voy en marzo, lo que tengo que hacer es un pronóstico, que es un forecast. Y ese pronóstico, en base al enero, febrero y marzo, que he vendido 22, yo pienso que sí voy a llegar a vender 100 en el año. El pronóstico es pensar nada más lo que uno cree que va a conseguir. De esta manera se hace la medición para que el programa vaya teniendo. Entonces imaginen que tienen un ingreso en donde ustedes le comparten a su asistente cuánto les gusta, el 5% por cada tratamiento. Si el asistente se lleva 250 pesos al mes o 1,000 pesos al mes, no le va a hacer la diferencia al asistente monetariamente, pero sí en su sentido de pertenencia, de aportación, y seguro le va a ayudar con algo al asistente. Si junta ese dinero y la ahorra, pues se podrá ir de vacaciones o se podrá comprar una televisión, etcétera, etcétera. Ya mencionamos a Simon Sinek, en donde él es famoso por haber desarrollado este sencillito esquema en donde dice, toda la gente sabe lo que hace. Sin lugar a dudas, toda la gente sabe lo que hace. Menos gente, desafortunadamente, sabe cómo hacerlo. Sería fantástico que la gente supiera lo que hace y cómo lo tiene que hacer bien. Pero lo que Simon recalca mucho es que no conoce el por qué lo hace. Y esta es la invitación, y con esto cerramos esta charla, para ustedes. La pregunta sería, si lo hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen una práctica de cuidado profesional? ¿Qué sienten que están haciendo? ¿Cuál es la motivación que los lleva a hacerlo? Y si no lo hacen, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Y por qué deberían de hacerlo? Si no se encuentra ese por qué, las cosas dejan de tener sustancia, según estas conferencias que les recomiendo mucho que la lean. Y es claro, es una tendencia proclive a invitarles, como en la pirinola, buscando a que todos ganen, a que implementen una práctica de cuidado profesional, porque, número uno, mercadológicamente, por las relaciones públicas, una clínica que le diga al paciente, ok, usted vino aquí con problemas, ya se lo solucionamos, pero queremos que no pierda un solo diente más y que sus restauraciones le duren lo máximo. Por eso lo invitamos a que venga, porque nos preocupamos por usted, es políticamente correcto y es lo más ético que un odontólogo puede hacer. Al paciente, a todas luces, le conviene. A la clínica le dejará un ingreso adicional,
Pero si pensamos en un dentista o en una clínica que quiera tener una lealtad, una fidelidad de su equipo de trabajo, en donde no se salga, porque recuerden que cada vez que nosotros cambiamos a nuestro personal, al que estamos castigando es al cliente, porque ese cliente va a resultar un perfecto desconocido para el nuevo colaborador en el equipo de trabajo. Las grandes empresas exitosas son las empresas que la gente quiere estar ahí y que la gente conoce a los clientes y que la gente trata bien a los clientes. Entonces, yo me quedaría con lo que Stacy dice. Primero, empodere a su equipo de trabajo. Que usted quiera ser el bateador, el catcher, el pitcher, el primera base, el segunda base y el tercera base, lo limita muy rápido como odontólogo en su actividad. Delegue, dé empowerment a su gente, hágala crecer. Recuerden que ellos son los primeros y los últimos que tienen contacto con el paciente. Ellos son los que lo reciben y los que lo despiden. Ellos fijan, por lo tanto, el estado anímico en la práctica. El paciente lo percibe y el paciente lo toma en consideración. El trabajo que hace su personal es muy importante para la clínica. Usted se vuelve loco cuando uno de su equipo de trabajo falta. Por lo tanto, recuérdenles lo importante que es el trabajo que ellos hagan y denles una oportunidad. Muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes si es que hubiera alguna pregunta, tanto en Facebook como en GoToWebinar. Diana, adelante. Muchísimas gracias a Dental RH y Estudio Odontotécnico por esta interesante información que nos compartieron el día de hoy a través de la doctora Patti Reynoso y el licenciado Héctor Flores. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, si es necesario realizar algún cambio en sus datos de registro, y también podrán imprimir la relación de los CADIs acreditados que tienen hasta el momento. Muchísimas gracias, Héctor. Tenemos algunas preguntas. Adelante, Diana, a ver cuáles son. Sí, tenemos de la doctora Mercedes. ¿Qué metodología de establecimiento de precios utilizado y basado en qué indicadores financieros? Aquí el tema es que el benchmarking en la mercadotecnia nos deja conocer los precios que podemos poner siguiendo un poquito la filosofía de la liga. Si ustedes están en una zona y llegan a un nivel socioeconómico medio, no pueden pretender cobrar lo que cobra un dentista que está en una zona de poder adquisitivo alto, y tampoco sería conveniente que cobraran lo que cobran dentistas que están en una zona con un poder adquisitivo bajo. Entonces, se hace una investigación de cuánto se cobra y no es ni lo que cuesta ni lo que a mí me gustaría cobrar, sino donde yo soy muy competitivo. ¿Cómo soy competitivo? Si cobro lo mismo que otros colegas, para que yo mantenga a mi clientela, que no se vayan con ellos, o para que yo les quite clientela a mis colegas para que se vengan conmigo, cobrando lo mismo, tengo que dar más. Si doy lo mismo que dan mis colegas, tengo que cobrar menos. Y esa es la forma en que los clientes no dentales, de cualquiera, perciben las cosas. ¿Es caro o es barato? Cuando me cobran una cantidad y yo encuentro en otros lugares un mejor servicio, me parece caro. Me dan lo mismo y me cobran lo mismo, no me cambio. Me dan lo mismo y me cobran menos, sí me cambio.
Espero que quedó cubierta. No hay una mecánica. Si ustedes fijan su consulta en 3,000 pesos de cuidado profesional y no venden una sola, el mercado no paga el precio. El mercado es el que decide si el precio es correcto o no. Ustedes pueden sentarse en su macho y decir, yo no lo bajo a un peso de 3,000 pesos y pues no van a vender ninguno. Y ustedes están en su derecho de hacerlo. Pero el derecho del mercado es decir si lo acepto o no lo acepto. Y ustedes pueden renegar y decirle al paciente que lo que ustedes quieran decirles, pero el paciente tiene que definir si lo paga. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo incitar a los pacientes moderno y ajetreado a volver por sus procedimientos? Esta es una de las cosas que son las más difíciles. Ya está tocada en una de las conferencias del año pasado, de las que están cerradas o abiertas, de las grabadas, de las que están cerradas, aquellos asistentes dentales que tienen acceso a las conferencias del 2017 pueden verla, pero es una de las cosas más difíciles, no para el odontólogo, para cualquier persona, porque de lo que se trata es de conservar la fidelidad. Entonces, la motivación al paciente tiene que ser en el sentido de los beneficios que le llevan a él. ¿Cómo se logra esto? Y ahí es donde nosotros siempre recomendamos que hagan un brainstorming, una lluvia de ideas de su equipo de trabajo, en donde se pongan a pensar y compartan entre ustedes cuáles son. La forma más fácil sería en preguntarle a los pacientes que son fieles. Oiga, ¿usted por qué sigue viniendo desde hace 5 años a este consultorio, desde hace 15 años a este consultorio? Pues el paciente les dirá, y no tendrán que especular, porque me tratan muy bien, porque el doctor es mi amigo, porque me hacen el trabajo bien a la primera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encontrando quiénes son o cuáles son los motivos por los cuales la gente es fiel, pues entonces se tiene que implementar como una práctica y debe de ser un objetivo y debe estar dentro del protocolo en dar un seguimiento a los pacientes. ¿Cómo se les convence? Pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos. La gente tiene que entender, pero piensen ustedes en esto. Yo les podría contestar en reversa, en contrario. ¿Cómo no se les convence? Si llega a su cita de cuidado profesional y no le hablan al paciente para recordárselo, seguro el paciente no va a ir. Si le hablan y le hablan de mal modo porque la secretaria está enojada porque el dentista le puso una regañiza, o porque no le dio permiso, o por la razón que sea, porque se peleó con el novio, entonces le habla de mal modo, el dentista dice, el paciente dice, ¿yo qué necesidad tengo de ir? Si la persona que le llama le da el mensaje equivocado, que ya tiene que venir otra vez, perdón, ¿qué tal? Sería muy deseable que no faltara a su cita de cuidado profesional para que usted tenga la certeza que va a mantener sus piezas y sus restauraciones en perfecto estado y lo esperamos. Si la primera experiencia que tuvo en una cita de recall lo hacen esperar 1 hora, es seguro que va a decir, ¿yo qué carambas estoy haciendo? Si lo trataron mal, ¿yo qué carambas estoy haciendo? Entonces, ser conscientes de que somos los responsables de lo que nos sucede es un primer paso para empezar a avanzar. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Islas. ¿Cómo determinar el sueldo del asistente para que sea motivante? Exactamente de la misma manera que se hace una investigación de mercado del precio que se pone. Si la asistente dental en el área en donde están, de sus colegas, gana 3,000 pesos y ustedes le quieren pagar 2,500 pesos, es seguro que el asistente se va a ir en la primera oportunidad que encuentre. La forma de poner un precio es encontrar y conocer el precio del mercado. Y esto se hace preguntando a los colegas, oye, ¿cuánto le pagas tú a tu asistente dental? Se tiene que considerar el horario, los días que van y lo que la asistente hace, porque no es igual contratar a una asistente inexperta a contratar a un asistente que la hace de asistente, de secretaria, que hace
depósitos en el banco, que entrega los papeles a contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es encontrar a la gente. Yo lo que sí tengo y creo como una filosofía es que el que paga cacahuates contrata changuitos. El que paga muy poquito y cree que es muy listo por pagar poquito, contrata gente que acepte ese dinero porque no encuentra otras oportunidades donde le paguen más. La gente que vale la pena es la gente que tiene muy claro y que tiene mucha seguridad en que siempre va a encontrar trabajo. La gente que es una persona que tiene una mala actitud, que tiene unas malas referencias, es la gente que dice no hay trabajo. Y es muy simpático ver cómo hay odontólogos que nos hablan continuamente para decirnos, les encargo que nos consigan asistentes dentales porque no encuentro asistentes dentales, y tenemos asistentes dentales que dicen no encuentro trabajo. Y entonces aquí es como el mundo al revés. ¿Quién echa mentiras o quién tiene razón? Desafortunadamente, ambas personas lo tienen. Por un lado, tenemos que tener una clínica que tenga un buen estilo de liderazgo, que retenga a su gente, que les dé ese empowerment, que los haga sentir bien y que ganen plata. Claro que ganen plata. Y esta es una forma variable de pagarle, no por una cuota fija. Tú ganas este sueldo de 3,500, de 4,000, de 5,000, de 7,000, de 10,000, de 12,000, porque nos hemos enterado que en México los pagos de las asistentes van desde 2,500 pesos hasta 12,000 o 13,000 pesos al mes. Ese es el rango que existe de diferencia en la apertura para los sueldos de las asistentes. ¿Cuánto hay que pagarles? El precio que sea de mercado, dependiendo de la ciudad y dependiendo del área. Pero si ustedes le dan este incentivo de decirle, vamos a hacer este programa, y cada paciente que tú traigas y cada paciente que se cobre, te voy a dar un porcentaje, pues entonces hay menos probabilidades de que la gente se vaya. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta del doctor García. ¿Cómo combatir con el diagnóstico gratis y educar al paciente para que pague su primera consulta? De nuevo, es una cuestión de la competencia. Yo diría que no todos los odontólogos que no cobran el diagnóstico están llenos de gente, como tampoco todos los odontólogos que cobran diagnóstico están llenos de gente. Hay odontólogos que cobran el diagnóstico y odontólogos que no lo cobran, que están llenos y que están vacíos. El diagnóstico, cobrarlo o no cobrarlo, yo soy de la idea de que sí se tiene que cobrar, pero uno tiene que competir contra lo que está, no contra lo que quisiera que estuviera, y no hay justicia en este mundo. Entonces uno tiene que ser creativo. Yo, por ejemplo, algo que recomiendo siempre es, cobren el diagnóstico, pero bonifíquenlo en el tratamiento. Quiere decir, cobren el diagnóstico en el precio que ustedes quieran o puedan, y díganle al paciente, si usted se queda conmigo, lo que ya me pagó por el diagnóstico, se lo bonifico en el tratamiento. Cuando usted es un paciente de esta clínica, usted no paga diagnóstico, pero si usted es un paciente que viene a hacerse un diagnóstico para irse con otro colega, a mí no me interesa dárselo de gratis. Se lo cobro y si quiere váyase con otro colega a que le haga el tratamiento, pero a mí me paga el diagnóstico. Gracias, Héctor. Tenemos una pregunta. ¿Qué garantía se le debe dar a los pacientes sobre los trabajos realizados y si se debería absorber siempre las repeticiones en cuanto a costo? Yo creo que a toro pasado no se vale nada. Si un dentista no le dice a su paciente desde el principio los términos, a toro pasado ya no tiene validez. El dentista tiene que definir. He oído charlas de dentistas que dicen, el trabajo tiene garantía de por vida si usted se muere cuando debe de morirse. Quiere decir, antes de que se le eche a perder el trabajo. Es una broma. Pero es bien difícil hacerlo. Pero es bien difícil saberlo porque si el paciente echa a perder su dentición natural, pues hay un alto riesgo de que también eche a perder las restauraciones. El cuidado profesional lo que evita exactamente es que sin mantenimiento las restauraciones se dañen más rápidamente. No me atrevería a decir si ven 5 años o 3 años
o 10 años, porque ¿en qué condiciones? Uno dice, te doy 10 años, pero aplican restricciones, y esas restricciones, ¿cuáles son? Cada uno tiene que definirlo. Ahí sí, sorry, pero no hay no he encontrado en ninguna parte. Los doctores que hacen muy bien su trabajo, que tienen mucho éxito, son los que más fácil les dicen, te lo repito porque quiero conservarte como paciente, o te hago el 50% porque quiero conservarte. Sucede lo mismo en el caso de los laboratorios dentales. El dentista llega y dice, oye, el trabajo no quedó, me equivoqué, necesito volver a hacerlo, échame el canillazo. Y pues si uno le dice como laboratorio, no, a mí me pagas el 100%, esa falta de flexibilidad hace que el cliente busque otras alternativas de mejores laboratorios. Entonces los laboratorios a veces, aunque no estamos de acuerdo, hablo en el caso de nuestros laboratorios, LabCeram y Estudio Odontotécnico, tenemos que acceder a decir, va, me pagaste un caso bien, no funcionó, te doy este segundo caso para el mismo paciente, el mismo caso que se tiene que rehacer, al 50%. Porque pues, hay que pensar en el largo plazo, y en el largo plazo es, ¿qué me conviene más? ¿Perder al paciente, a su familia y a todo lo que me ha recomendado por no repetirle o por no cobrarle menos en un caso, o ser flexible y ceder? Pero eso es una situación que cada uno tiene que definir. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Mercedes. En el precio se incluyen dos aspectos esenciales. Uno, el costo de producción, y dos, el margen de utilidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo hace para definir el precio y cómo hace para determinar su costo de producción? Yo lamento contradecir a la doctora Mercedes, pero la tendencia es que el costo de producción no tiene absolutamente nada que ver con el precio que se fija, porque un dentista que es ineficiente tiene costos de producción altísimos. Miren, piensen en un dentista que acaba de abrir su clínica, que se reducen al máximo sus gastos, y entonces el concepto de todo su gasto entre renta, teléfono, una secretaria, etcétera, 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 le cuesta 20,000 pesos. Y manda, y tiene un solo paciente en el mes, un solo paciente en el mes, y le va a hacer una corona que el laboratorio se la va a cobrar en 1,000 pesos. Una corona de circonio, lo que ustedes quieran, 1,000 pesos. El costo de la corona para ese dentista es de 21,000 pesos. 20,000 pesos que tiene de gastos fijos, más 1,000 pesos que le cobra el laboratorio, 21,000 pesos. Y a lo mejor si le sumamos los materiales que usa son 21,200 o 21,300. ¿Qué querría decir? Que el paciente tiene que pagar 21,300 porque el costo de producción son 21,000. Vamos a suponer que ese mismo dentista tiene 10 coronas al mes, y entonces su costo fijo es de 2,000 pesos por corona. Sigue siendo altísimo. Entonces todo tiene que ver con la productividad. La verdad de las cosas es que muy pocos productos, por ejemplo, los implantes son uno de ellos, son altísimos los costos que el dentista tiene que pagar. Esto sí es cierto. Cuando uno saca los costos de la implantología, de los implantes, etcétera, 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 va mucho más allá que hacer una restauración. Y una restauración, el costo es muy bajo. El precio se tiene que fijar en base a cómo uno es competitivo en el precio, y tiene que buscar la manera de ser eficiente para tener un buen volumen, porque se hace un círculo virtuoso. Soy competitivo porque entrego buenos productos, con un buen servicio, con una buena calidad y durabilidad, y tengo pacientes que me recomiendan a más pacientes, y tengo un volumen alto. Entonces, ese es el círculo que se hace. Pero bueno, ese es el tema, pero aquí por eso la importancia del equipo de trabajo, porque uno puede pensar, yo hago buenas restauraciones, pero no me ocupo de mi equipo de trabajo. Uno tiene que ocuparse del equipo de trabajo. Entonces, doctora, si usted tiene que vender una corona porque en su área está en 5,000 pesos, si usted tiene un costo por la corona de 4,000, trate de bajarla el costo de la corona.
con volumen. Es la única manera. Solamente aquellos dentistas que son en el segmento de atención muy personal, en donde cobran muy caro, pueden darse el lujo de decir, yo veo 3 o 4 pacientes al día porque mis costos son altísimos. Tienen un privilegio, tienen otro tipo de estreses, tienen que tener una clínica con mucha inversión, pero siempre hay oportunidad. No hay que irse por ese lado negativo, hay que irse por el lado creativo de decir, lo que tenga que cobrar, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con pasión, para entonces tener más clientela. Y cuando tengo más flujo y más clientela, es mucho más fácil. Gracias, Héctor. Nos comenta la doctora Mercedes que en la pregunta del costo de producción lo hacía de manera contable. Contable. Es muy sencillo. Los costos de material más los gastos de laboratorio normalmente son los costos variables, y los costos fijos, pues es la parte de gastos que se tienen que hacer, haya pacientes o no, y eso se dividen entre los tratamientos que se vendieron. Gracias. También nos preguntan si existe alguna institución para lo que es asistente dental para estudiar. La UNAM empieza con la Facultad de Odontología de la UNAM, hasta donde tengo entendido, incluso a los alumnos que empiezan la carrera de odontología y que por algún motivo tienen que abandonar la carrera, les da la oportunidad de continuar o como técnicos dentales o como asistentes dentales para convertirse en higienistas. Quizá algunas de las asistentes que nos escuchan desconocen que en otras carreras, en otros países hay la carrera de higienista dental, y la higienista dental es quien se encarga de esta práctica de cuidado profesional. No es que estemos inventando el hilo negro ni el agua hervida. Esto existe, lo que no se ha implementado en nuestro país de manera formal. Hay consultorios en Suiza que se dedican única y exclusivamente a dar servicio de cuidado profesional, no hacen nada de restauración. Y hay higienistas que tienen su propia clínica en donde solamente hacen esto, limpiezas. Gracias, Héctor. También preguntan, bueno, que actualmente existe demasiada competencia. ¿Cómo competir? Con calidad. Cuando corremos una carrera con puros gorditos, como yo comprendo, y 100 metros los recorro en 30 segundos y llego tirando el bofe, pero soy el número 1 porque los otros son más gorditos que yo, está padre. Pero si en la competencia se empiezan a incorporar gente atlética, gente que tiene mejor condición física y mejor capacitación que yo, y empiezan a bajar mis 30 segundos a 28, a 25 y a 20 segundos para recorrer los 100 metros, nunca les voy a ganar a menos de que yo haga un régimen, baje de peso y me capacite. Desafortunadamente, la competencia abierta así es. Si mi competencia hace más cosas y mejor que yo, me va a ganar. No hay manera que yo le gane. Y no estamos en un país que sea socialista, en donde por el simple hecho de estudiar y abrir una cortina y estar listos para atender, la gente se va a formar y nos va a pagar. Tenemos que competir. Y por eso estos dentistas que no capacitan a su asistente dental, que los tratan mal, que les pagan mal los sueldos, que no confían en ellos, que no les dan empowerment, pues les sucede lo que les sucede cuando tienen que competir con otras clínicas en donde la asistente dental está motivada, está capacitada, es una persona que tiene una fidelidad y una proclividad y está con un marketing interno casada con la clínica y además está bien incentivada. Hay camino, hay forma, es una competencia y siempre hay lugar para todos. Esto es lo que yo pienso. Muchas gracias, Héctor. Tienen muchas felicitaciones, muchos saludos desde Nicaragua, Perú, de la UVM de Querétaro. Muchas gracias a todos. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pues, si con esto terminamos, yo, antes de pasarle el micrófono a Patricia para que se despida de ustedes,
Quiero agradecerles muchísimo a todas y a todos los odontólogos y asistentes dentales que confían en nosotros y nos siguen. A veces somos muy duros en decir las cosas, pero la verdad se trata de hacer un cambio. Yo soy un fiel creyente en la evolución y quedarse haciendo lo mismo en esta zona de confort en donde siempre hemos estado, pues con esta competencia tan acérrima y tan grande que tenemos, ya no nos garantiza que podamos seguir consiguiendo lo mismo que conseguíamos antes. Por eso hay que estar. Y por eso es que la pasión que tengo en esta empresa de inteligencia dental, en donde lo que estamos haciendo es actualizar e intentar que las personas se capaciten, porque ese es el cambio, esa es la evolución que va a permitirnos seguir compitiendo. Entonces, a ustedes, queridos idontonautas, queridas idontonautas que nos siguen, les agradecemos de corazón esta confianza que nos dispensan, la valoramos muchísimo. Sabemos lo que implica y el valor que tiene la preferencia, el dejar sus ocupaciones, bienestar, y les deseamos que juntos de la mano vayamos pues compartiendo y retroalimentándonos para que nos vaya mejor a todos, que es de lo que se trata. La pirinola a veces dice todos ganan. No todas las veces, es una de las 8 caras que tiene, pero todos ganan. Aquí gana el paciente, gana el personal y gana la clínica. Muchas gracias, un abrazo, les paso a Patricia, hasta la próxima. Bueno, pues yo ya nada más, un minutito ya para despedirme de ustedes. Les recuerdo que la semana que entra, pues estaremos tocando el tema de prevención, que voy a tomar, esta plática sí ya es cerrada para los del curso. Aún hay tiempo para inscribirse. Y estaré tocando de prevención. La segunda parte es, voy a hablar de pastas, de cepillos, no es decir, cómprate el cepillo tal, encolgate tal, de Oral-B, no. Yo en general voy a hablarle los características generales, las pastas que hay detrás de una pasta, el hilo dental, los enjuagues, la importancia, en fin, y esto lo voy a redondear con los aspectos de lo que viene siendo el diente, la importancia de la saliva, en fin, es complementar lo que ya dimos el año pasado de prevención y lo vamos a tocar de una forma más ya en cuanto a productos sin caer en compres de tal cepillo o tal marca, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias por su participación y cualquier duda, pues ya tienen ahí nuestros contactos para que nos hagan saber. Me despido y hasta la próxima. Bye. Muchas gracias, doctora Patti Reynoso, licenciado Héctor Flores, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.